Malaquías 3, 8 a 12. ¿Qué dice? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfojí, y hallad alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mas todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, Dios habla, y el versículo de memoria que leímos hoy habla de administradores, y todos los obreros son administradores de un sentido. El patrón tiene a un empleado porque espera que él va a trabajar por él. Confía a un muchacho, a una muchacha, porque cree que esa persona es confiable con el tiempo. Va a usar ese tiempo para rendir un trabajo. Si alguien le paga por hora, sos responsable de estar trabajando cuando estás ahí. Si estás no trabajando o no siendo fiel en lo que te dieron para hacer, no eres un buen obrero, no estás haciendo la responsabilidad. Entonces así es, un patrón tiene un obrero por esa razón, porque quiere que haga algo que vale la pena. Cuando alguien le contrata para un trabajo, que sea construcción, enseñar, limpieza, lo que sea, entonces porque las personas que hacen eso están confiando que esa persona puede hacer un trabajo. Y hasta los patrones tienen personas que ellos tienen que contestar y dar respuestas para el trabajo que ellos tienen cuidando a los demás y los resultados esperados. Yo me recuerdo, yo trabajaba para una empresa y el hombre encargado de todos era el ejecutivo. Ahí él dijo que él tenía mucho, él no podía ir más arriba, más alto en esa compañía, en esa empresa que él. Y él dijo, él tenía mucho más responsabilidades ahora, teniendo el público como clientes, que antes cuando era un gerente y cuidaba a otros nomás y tenía solamente una persona a contestar. Ahora él tenía literalmente miles de personas que tenía que ser responsable a. Entonces todos tenemos responsabilidades del trabajo. Y el trabajo no fue parte de la condenación del pecado de Edén. ¿Sabes que los musulmanes creen eso? Creen que el cielo va a ser un lugar donde solamente se descansa y nunca va a haber trabajo. Pero si te fijas en el huerto de Edén, el trabajo, Adán estaba trabajando antes del pecado. Entonces el trabajo no es un resultado del pecado. Ahora el sudor del trabajo sí. Entonces el trabajo era más fácil antes, pero había trabajo. Entonces el trabajo cambió y hubo consecuencia del pecado, pero el trabajo no era uno de ellos. Y fíjese que antes que Adán y Eva se conocieron uno al otro, antes que Dios le dio a Adán una mujer, le dio a Eva, Adán primero estaba trabajando. Y entonces yo creo que es un buen ejemplo para nosotros. Si un hombre no está trabajando, no debe preocuparse de casarse. Igualmente, si una mujer, si una chica está buscando a alguien con casarse, no debe mirar a alguien que no está trabajando. Una persona primeramente tiene que ser responsable para poder cuidarse a ellos mismos y después de eso puede cuidar a otras personas. Eso así funciona. La Biblia muchas veces, Dios nos habla a nosotros. Una vez que nosotros estamos bien con Dios, bueno, después podemos arreglar lo demás. ¿Sabe cómo se llama a alguien que está tratando de ayudar a los demás, pero ellos están mal? Un hipócrita. Entonces tenemos que nosotros cuidarnos a nosotros mismos, que Dios sobre nuestra vida y obviamente ayudar, ser de bendición a los demás, pero no ignorar las faltas en nuestra vida. Entonces, gloria a Dios, Dios usó a Adán y él estaba trabajando. En el cielo también va a haber, la Biblia habla de sacerdotes, de reyes en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Entonces va a haber trabajo en el cielo también, podemos decir. Entonces, si hay un administrador en el cielo, si hay sacerdotes en el cielo, va a haber trabajo. Los sacerdotes y los escribanos en el Antiguo Testamento se preocupaban de cuidar
el templo y todos los bienes del templo. Cada uno de ellos tenían otras responsabilidades. Yo miraba, y si me recuerdo bien, había un grupo de sacerdotes que solamente se cuidaban cuando estaba el tabernáculo de envolver las cosas para mudarlo. Y solamente el peso de la plata, los cimientos, ¿sabías que el tabernáculo era el edificio más caro del mundo? Y hasta hoy es el edificio más caro del mundo, hablando por metro cuadrado, porque no era muy grande el tabernáculo. Pero ¿sabes de qué eran hechos los cimientos? De plata. Si me recuerdo bien, era 40 toneladas de plata, solamente los cimientos. ¿Te imaginas? Y esa gente lo movían por el desierto. Bueno, digo todo eso para decir, los sacerdotes trabajaban. La gente en esos entonces trabajaban. Entonces en el Nuevo Jerusalén, en el cielo, van a trabajar también. Si hay reyes y administradores, significa que en el cielo va a haber trabajo. Ahora, yo creo que no va a ser malo, no va a ser trabajos que no son buenos, al contrario, van a ser buenos trabajos que podemos disfrutar de eso y continuar. Y entonces, como yo ahora estoy predicando con una Biblia prestada, mi Biblia se desgastó y se rompió, se cayó la tapa por el uso. Y entonces tengo esta ahora que estoy usando. Pero ¿por qué pasa? Porque las cosas se desgastan. Tenemos gente conocemos gente que hace limpieza. Bueno, limpias la casa una vez, bueno, la semana que viene tienes que limpiarlo otra vez. No se quedan así las cosas. Una persona puede cambiar el aceite en la moto y no puede decir, o en el auto, y puede decir, bueno, ya lo cambié, no lo voy a tener que hacer más. Requiere mantenimiento. Todas las cosas se desgastan. La pintura de un edificio. Un poco de tiempo, crece un poco de musgo, crece un poco de hongo, ¿y qué tiene que hacer? Hay que pintar de nuevo. Entonces, todas las cosas se desgastan yo creo que por causa del pecado, la Biblia enseña esto, pero algún día va a haber un día cuando vamos a poder seguir trabajando, pero no porque las cosas se desgastan, pero trabajamos porque podemos, para hacer cosas útiles, para ayudar, para crecer y hacer buenas cosas. Entonces, va a haber gente, y me parece interesante a mí, porque ahora, yo imagino que en el cielo va a haber mecánicos, va a haber carpinteros, va a haber gente así, pero en vez de preocuparse de edificar cosas que se desgastaron, ahora pueden armar cosas que nunca fueron hechos antes. Entonces, es mi idea, la Biblia no dice eso, pero vamos a estar trabajando en algo y entonces debe ser que va a ser algo muy interesante y útil. Lo que pasa cuando alguien no trabaja y las cosas se desgastan es que termina haciendo nada, se mueren o se desaparecen. Había en Canadá años atrás una empresa, un negocio muy grande, con un edificio muy grande, y el apellido de los dueños eran Woodward. Y los abuelos, al fin del siglo XIX, hicieron edificios por todo el oeste de Canadá, enormes. Eran multimillonarios, eran muy importantes en esos entonces. Bueno, los abuelos de esa familia edificaron esos negocios, y yo creo que mis chicos nunca vieron uno, me parece, pero cuando yo y mi esposa crecimos, era un negocio importante. Bueno, al final del último siglo desaparecieron todo. ¿Qué pasó? Los abuelos trabajaron duro, sabían lo que era, edificaron y empezaron con un negocito y se creció y terminó siendo un negocio muy importante, uno de los más importantes. ¿Y qué pasó? Los hijos, los nietos, y no digo que todos los hijos, los nietos son irresponsables, pero esa gente no sabían el valor del trabajo y pensaban que con solo nacer en una familia rica, que siempre va a terminar bien. Y no fue así, porque fueron bancarrota, terminaron en nada. ¿Por qué? Porque no sabían lo que era administrar y pensaban que merecían todo por el trabajo que fueron herederos de eso, pero lo que tenían que hacer los hijos, los nietos, igual que hicieron los padres, tenían que continuar trabajar y mirar cómo hacer el negocio, cómo mejorar, cómo hacer. Hay otro hombre importante en el Medio Oriente, el último jeque de Dubái, que se llama Rashid bin Zayed Al Maktoum. Debe ser que un árabe me puede corregir en cómo decir eso. Él fue el último gobernante de ellos. Y él le citan en decir esto: mi abuelo montó un camino, y este es un hombre importante, estamos hablando de un hombre multimillonario, muy importante.
Él dijo, mi abuelo montó un camello. Mi padre montó un camello. Yo ando en un Mercedes, mi hijo anda en un Land Rover y mi nieto va a andar en un Land Rover. Pero mis bisnietos van a tener que andar en un camello otra vez. Y dicen que él dijo, la razón fue que los tiempos difíciles creen hombres fuertes. Los hombres fuertes creen tiempos fáciles. Los tiempos fáciles creen hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y entonces eso es un hombre incrédulo diciendo que el trabajo vale la pena. Si una persona lo toma todo por fácil y cree que no tiene que trabajar por lo que tiene o por superarse, así va a terminar. Para darle una idea, ¿qué es lo que pasó en Malaquías cuando, en la situación donde estamos hablando, le llevaron a Israel como a 1000 kilómetros de lejos de Judea, fue judío técnicamente en ese tiempo, desde Judea hasta Babilonia para la esclavitud. Entonces pasaron más o menos, pasaron 70 años y Dios le permitió volver de vuelta. ¿Qué es lo que pasó en esos entonces? Dios le dijo al pueblo que si vos no me obedeces, entonces vas a ir a esclavitud. Y lo que pasó es por 490 años en Judea, los judíos no obedecieron a Dios, rechazaron las fiestas religiosos, rechazaron los sábados, rechazaron ir a alabarle a Dios. Y Dios que dijo, 490 años me menospreciaste, uno por cada 7 años vas a tener que ir a esclavitud. Y entonces Dios permitió que ese pueblo se vaya de Judea hasta Babilonia. Y esa gente, los chicos, los abuelos, los nietos, bien dicho, nunca vieron su patria y crecieron ahí en Babilonia. Si ustedes conocen la historia de Daniel en la Biblia, bueno, Daniel fue uno de esos jóvenes, niños, que le llevaron como esclavo hasta Babilonia. Y él después de su niñez nunca vio su patria. A él y a sus amigos le castraron y le llevaron como esclavos para servir en Babilonia. Y eso era parte de la Biblia. Y Daniel y sus amigos hicieron algo malo. ¿Quién hizo lo malo? Todo el pueblo, el resto del pueblo. Pero ellos recibieron la pena del pueblo por el pueblo de Judea no obedecerle a Dios. Entonces ellos padecieron 40 años de esclavitud en Babilonia. Dios permitió que lo lleve ahí y Dios le avisó. Estamos hablando de 490 años de pecado, de desobedecer. Y al final Dios dijo, basta. Y se fueron como esclavos. Y eso es lo que le pasó a Israel. Bueno, después de que pasaron 70 años, Dios dijo, ¿sabes qué? Quiero que vayas de vuelta a mi pueblo. Porque Dios le amaba igual, era el pueblo de Dios, aunque eran rebeldes. Pero Dios dijo, yo quiero que vayas de vuelta. Yo quiero que edifiques de vuelta la ciudad que fue destruido por la guerra. Quiero que edifiques el templo, quiero que edifiques el muro. Y eso es lo que hicieron, se fueron ahí. Piensen un poco lo que hace el pecado. ¿Se recuerdan cuántos israelitas salieron de Egipto? Eran casi 4 millones. Algunos dicen 3 millones, algunos 4 millones. Imagínate cuántos salieron de ahí. ¿Sabes cuántos volvieron de Babilonia de vuelta a su patria? Más o menos 50,000. ¿Qué hace el pecado, no? Cuando Dios obra, Él da abundancia. Cuando gentes dan su vida al diablo, pierden todo. Y eso es exactamente lo que pasó. De 4 millones hasta 50,000. Había algunos judíos que se quedaron, los más pobres de los pobres. Los de Babilonia no los llevaron, los dejaron porque eran los más pobres y lo dejaron que vivan ahí nomás. Pero los demás todos se fueron y solo 50,000 volvieron. Bueno, entonces de eso estamos hablando. Y los 3 últimos libros de la Biblia son los libros que fueron después que otra vez de nuevo Judea edificó los muros de Jerusalén, el templo en Jerusalén. Los libros fueron Ageo, Zacarías y Malaquías, y esos son los predicadores de esos tiempos. Y por eso para mí es muy interesante, porque estos 3 profetas, y lo que estamos leyendo hoy, son los últimos profetas que vinieron antes que vino el Señor Jesucristo. Entonces fueron las últimas palabras dadas para el pueblo de Israel para decir, prepárate, viene el Señor Jesús. Prepárate. Y después de esto, Dios nos habló por 400 años. Le dio a ellos la palabra de Dios y eso era suficiente.
Pero después de estos 3 libros, nada. Y Malaquías fue el último, porque cuando estaba Ageo y Zacarías, ellos estaban animando al pueblo diciéndole, edifique el templo, haga todo esto, y Malaquías está diciendo unos 40 años después, mira lo que están haciendo con el templo. Lo dejaron sin cuidar, sin mantener, sin trabajar. Y eso es el mensaje de Malaquías, que el pueblo de Dios se arrepiente. Entonces, Dios estaba preparando a su pueblo con el libro de Malaquías para que venga el Señor Jesús. Él quería que todo esté listo para que venga el Señor del cielo. Y entonces, ¿qué es lo que era importante que Dios le diga a ese pueblo en esos días para venir Jesús? ¿Cómo ellos tenían que prepararse? Y entonces es interesante para nosotros, porque nosotros como cristianos, ¿qué es lo que estamos esperando? Proféticamente, ¿qué es la próxima vez que esperamos? La próxima cosa que esperamos, o persona que esperamos, el Señor Jesús. Bueno, si ellos en esos entonces estaban esperando al Señor Jesús, me parece que nos aplica mucho ver qué es lo que pasaba en estos días, en estos entonces, y qué es lo que el pueblo de Israel hizo. Cuando se inició el templo de Salomón, Dios lo llenó con su gloria. Entonces, no ahora, vamos a ir unos pasos para atrás, cuando primeramente se edificó el templo. Y Salomón dio su oración, Dios llenó su pueblo con su templo con gloria. Debe ser cuando en el tabernáculo la gloria de Dios se manifestaba como fuego o como una nube. Debe ser que lo hizo de la misma manera en el tiempo de Salomón. Pero ¿sabes que nunca más Dios se manifestó de una manera milagrosa en su templo? Entonces esta gente crecieron sin ver cuando se partió el mar. Esta gente crecieron sin ver la gloria de Dios que se manifestó, que todos pudieron ver. Esta gente vivieron un tiempo de un sentido muy bajo en la historia de Israel, porque no vieron esos milagros. Sin embargo, Dios le dio todo lo que ellos necesitaban. En todo el libro de la Biblia hay más o menos 300 milagros. Y si pensamos en la época donde se escribió la Biblia, estamos hablando del primer tiempo hasta el tiempo de Jesús, estamos hablando de más o menos 2500 años de historia. Y entonces si calculamos 2500 entre 300, es más o menos cada 8 años hubo un milagro, pero no era que cada 8 años venía un milagro así. La mayoría de los milagros en la Biblia se concentraron en 3 lugares: alrededor de la vida de Moisés, cerca de ahí, alrededor de la vida de Elías, cerca de ahí, y alrededor de la vida de Jesús. Entonces, afuera de eso no había muchos milagros en la Biblia. Y entonces esto es uno de estos tiempos, cuando el pueblo de Dios sencillamente estaba obedeciendo, que Dios le dijo que hagan un templo y envió profetas para que lo hagan. Y entonces ellos esperaban, la próxima cosa era Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Dios le avisa a ellos en estos versos que nosotros leímos y en otros, en Malaquías, que no deben ser infiel a su templo, que ya lo edificaron. Nosotros tenemos la bendición, nosotros no tuvimos parte en edificar este templo. Alguien otro, aunque no eran ni bautistas, alguien otro lo hizo, y nosotros estamos agradecidos por eso. Y han sido amables con nosotros. Entonces nosotros estamos agradecidos porque Dios ha hecho. Nosotros estamos sentados en bancos y recibimos bendiciones, y muchas de esas cosas nunca invertimos para que sea. La gente realmente que aman a las iglesias y a sus iglesias son gente que, yo estoy mirando a alguna de esa gente acá, pero hablando de otras iglesias también, la gente que aman a sus iglesias son la gente que pueden decir, ¿sabes qué? Ese ladrillo está ahí porque yo lo puse, porque mi papá lo puso, porque mi abuelo lo puso. Mi abuelo ayudó a edificar el templo ahí en calle Juncal, y algunos de ustedes saben eso, el techo por lo menos. Entonces, mi abuelo debe ser que amaba mucho ese templo. ¿Por qué? ¿Sabes? Yo sé, es solo ladrillo, es solo material, pero él debe ser que sacrificó y él amaba eso. Entonces la gente aman lo que sacrifican para que existe. Y entonces nosotros igualmente, mientras que crece la iglesia, nosotros el día de mañana decimos, ¿sabes qué? Yo estoy contento lo que yo sacrifiqué por eso. Y Dios le está diciendo a esta gente, sacrificaron para edificar este templo y está gastándose. Y parte de la razón es porque la gente no daban sus diezmos. Y entonces vamos a mirar lo que la Biblia dijo en esos entonces sobre el diezmo. Hoy en día no vamos a discutir si el diezmo es para hoy o no, aunque yo creo que sí es, pero sí vamos a mirar qué es lo que pasó al pueblo de Dios
que abandonó el diezmo y lo que Dios pidió de eso. Entonces vamos a mirarlo de ese sentido. La época de la Biblia no era, así era. Judea tenía exclusivamente un templo para Dios y la responsabilidad de mantenerla era de ellos. Y Dios lo puso así en la mano de ellos. Para los judíos eso se hacía con diezmo. Y vamos a ver lo que pasó cuando guardaban eso y cuando lo abandonaban. El pueblo de Dios es santo y debe actuar así como dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces el pueblo de Dios, antiguamente y hoy en día, es santo, así es. Pero encima de eso Dios está diciendo aquí que seas santo. Una persona que es nacido nuevo, es un cristiano, es ya un santo de ese sentido, pero una persona también tiene la responsabilidad a actuar como uno. Alguna gente, los incrédulos especialmente, tiran la palabra hipócrita, a veces hablando de cristianos. Y lo que están diciendo es que el mundo sabe que hay una manera que un cristiano debe actuar y hay una manera que no debe actuar. Entonces aquí Dios está diciendo, sed santos. El contrario de eso es, no seas hipócritas. Hay una manera que Dios piensa que un cristiano debe actuar. Y entonces, y lo que Dios estaba diciendo a su pueblo, sos santos, actúe como santos. Sos santos, guarden al templo que yo pedí que ustedes tengan. Entonces, Dios no precisa, y nosotros sabemos, por eso nosotros nunca somos exigentes sobre dar una ofrenda aquí, exigimos a la gente, nosotros lo hacemos de corazón, pero Dios no necesita nada que yo tengo. Dios no va a ser ni más rico ni más pobre si yo doy algo. Lo que Él quiere hacer es bendecirme a mí. Entonces, inclusive las cosas que Él pide de mí no son para Él, son para mi bien. Y entonces así era con el diezmo. Hay cosas que va a pasar y yo voy a ver si yo por fe confío en lo que Él dice, y hay cosas que Él no puedo recibir. Hay bendiciones que no puedo recibir si no le obedezco a Él. Dios le dio a su pueblo santo, le dijo que a su pueblo santo que tendrían que tomar 1/10 parte de sus ingresos y consagrarlos a Dios. Para el pueblo de Israel, ese diezmo se daba al templo y se podía recibir. Y la cosa es que se daba al templo el diezmo, la ofrenda, pero de vuelta recibía el pueblo los beneficios. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces así eran. Mientras que la gente recibían de Dios, porque todo lo que tenemos viene de Dios, ellos daban una porción, 1/10 parte a Dios. Y lo recibían de vuelta como bendición. Digo eso porque inclusive cómo se edificó el templo era para el público. Los escalones del templo, si te fijas, son muy interesantes. Son algo como este escalón, que es bien largo. Habían algunos escalones cortos y algunos largos, y algunos cortitos más y otro largo. ¿Y por qué lo edificaban así? Bueno, dicen que hay dos razones. Una, espiritual, decían, porque una persona con corazón de humildad va a estar mirando para abajo para no tropezarse, para ver que no se cae, y por eso decían los escalones de distintos tamaños. Pero otra razón es porque ahí en los escalones, cuando la Biblia habla de los discípulos, de Jesús predicando, ahí eran. Obviamente en las partes cortas la gente no se reunían, pero en los grandes, ahí se sentaba uno y ahí enseñaba a los demás. Y entonces era un lugar público donde la gente venía para buscar consejo de Dios, para aprender la palabra de Dios. Entonces no se cobraba para eso. ¿Cómo se mantenía eso? ¿Cómo se mantenían los sacerdotes y los escribanos que hacían eso? Con diezmo. Entonces el diezmo se daba del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios de vuelta recibía los beneficios por medio del templo que existía ahí. Y otras cosas se hacían con eso, a veces le alimentaban los pobres y cosas así. Bueno, entonces, ¿qué más? Dios dio en esos versos que leímos 3 cosas, 3 bendiciones de diezmar. Y el primero era, Dios abriré las ventanas del cielo para bendecir, la primera cosa que Él les dijo a ellos. El segundo era, Dios reprenderé el diablo. Y la tercera es que Dios protegerá nuestro fruto. En Malaquías 3,
Vemos de esos tres beneficios que Dios da. Y nosotros debemos pensar la situación. Por casi 500 años los judíos fueron rebeldes a Dios. Dios le dijo su palabra y lo ignoraron. ¿Y qué pasó? Terminaron en esclavitud. Y después de 70 años Dios le dijo, váyanse de vuelta. Y el gobierno le permitió. ¿Te imaginas? Permitió soltar los esclavos de vuelta, que se vayan a su pueblo. Y ellos volvieron y qué pena. ¿Te imaginas? A veces nosotros leemos la Biblia y decimos, ¿cómo puede ser eso? Porque llegaron de vuelta a su pueblo y en poco tiempo, ¿qué hacían? Las mismas cosas que sus abuelos hicieron antes. Ignoraron completamente la palabra de Dios. Dios le dijo, edifique el templo, edifique los muros, protegétenle. Y Dios les protegió. Habían enemigos que le querían matar. Habían gente que estaban tratando de parar la obra de Dios porque de vuelta, esta gente ya tenía la tierra de nuevo. Estoy hablando de los enemigos de Judea. Los vecinos, puedo decir. Sería como si Uruguay un día se vacíe de todos los uruguayos. Bueno, ¿qué van a hacer los brasileños y argentinos? Bueno, y eso es lo que pasó. Y de vuelta entró Judea y los enemigos, los vecinos, no le gustaban. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios le protegió. Aunque eran pobres, eran pocos, eran débiles, Dios le protegió, le guardó, le bendició. Y te imaginas que en poco tiempo, sabiendo lo que le pasó a los abuelos, dijeron, yo no voy a guardar los mandamientos de Dios. Yo no voy a dar un diezmo. Y porque ellos no lo hicieron, Dios permitió que cosas malas pasen y pasaron en su vida. Y entonces es a veces difícil creer porque nosotros leemos la Biblia y a veces decimos, ay, imagínate, ¿cómo pueden ser la gente tan mala? Y después podemos pensar nosotros en nuestra fidelidad, cuánto de fiel somos nosotros. Entonces la gente no ha cambiado mucho. Y por eso la Biblia es tan bueno hace miles de años atrás y hoy en día. Y Dios tiene paciencia, ¿no? Qué paciencia que tuvo. ¿Te imaginaste 500 años de rebeldía y les aguantó? Y la segunda vez, después de traerle de vuelta, otra vez manda a otro profeta para que le diga, ustedes tienen que arrepentirse. ¿No aprendieron nada? Entonces eso era el mensaje de Malaquías. Dios quiere y puede bendecir a sus hijos, pero muchas veces los hijos no lo quieren. Entonces, algunas las promesas de Dios tienen condiciones. Por ejemplo, si vos contratás a alguien, por ejemplo, decís, bueno, si venís a limpiar mi casa, te voy a dar 100 pesos, por ejemplo. O si limpiás la de adelante, esa es una condición que tenés con alguien. Bueno, las promesas de Dios tienen condiciones y este era uno de ellos. Malaquías 3 es una promesa de Dios de bendiciones, pero tiene una condición. ¿Qué era la condición? Obedecerle a Dios. Entonces Dios dice que Él va a abrir las ventanas del cielo para sus hijos. Y todas las promesas de Dios son para nuestro bien y no para la de Él. Y entonces esta es uno de ellos. Todos queremos buenas cosas de Dios, pero no todos quieren ser responsables a Dios por lo que Él pide. Y entonces esto fue un ejemplo de eso. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces Dios es bueno. ¿Creemos eso? Entonces si creemos eso, si Él pide algo de mí, yo sé que yo puedo confiarle. Él no me va a pedir algo malo. Y entonces alguna bendición de Dios, nosotros como creyentes estoy hablando, y personas nunca lo van a recibir si no toman ese paso de fe y dicen, Dios, yo te confío Dios. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la vida del cristiano? Una caminada de fe. Entonces Él si pide cosas, a veces no vemos los resultados ahora, pero confiamos que Él sabe lo que está haciendo. La segunda es que Dios reprenderé el diablo, es otra promesa de esa otra condición y promesa de Malaquías capítulo 3. ¿Sabes que hay una cosa? El diablo es verdadero, ¿no? No es solamente una historia, el diablo es real. Eso es una cosa que puedo decir que los macumbistas tienen correcto. Hay un mundo espiritual. Hay algunos cristianos que actúan como si el diablo no es verdadero. Pero hay un mundo espiritual. La Biblia nos dice que hay un mundo espiritual. Lo que tienen incorrecto los macumbistas es que en vez de confiarle al dueño de ese mundo, confían a un montón de espíritus engañosos. Un cristiano debe saber todo lo que dice la Biblia es verdadero.
inclusive lo que dice sobre espíritus y diablos, y debe rechazar toda esa basura, pero debe reconocer que existe. ¿No crees que el diablo quiere arruinar? Nosotros todos los domingos oramos por familias, porque el diablo lo está tratando de destruir. ¿No crees y no quieres la ayuda divina de Dios, de alguien que te está tratando de matar y destruir? Dios dice que yo te voy a proteger del diablo si me obedeces en esto. Esto es una bendición, conectado a eso, acuerdo a lo que dijo Malaquías capítulo 3. Él dice que Él reprenderé, va a parar el diablo de destruir. Lo que le pasó en el tiempo de Malaquías es que los judíos no estaban obedeciéndole a Dios. Y Dios permitió, había gente que le odiaban a ellos. ¿Sabes que hay gente que te van a odiar solamente por ser un cristiano? Si eres un buen cristiano, vas a tener gente que no te van a querer. Y alguna gente que te van a menospreciar por eso nomás. Yo creo que el diablo inspira a alguna de esa gente. Si nosotros actuamos mal es nuestra culpa, pero si nosotros estamos tratando de hacer bien y alguien nos odia, el diablo muchas veces anima a gente que lo hagan. ¿No querés ayuda divina de Dios para protegerte? Y Dios dice, si obedeces en esto, le dijo a los judíos, si me obedeces en el diezmo, yo voy a reprender al diablo, voy a protegerte. Hasta ahora Él lo ha hecho, y Él lo hizo, y fue muy bueno con ellos. Y entonces le está diciendo, si me confías en esto, yo voy a reprender, yo voy a parar al diablo. Yo sé en mi vida, yo tuve ataques y yo creo, no hay otra manera de explicarlo que decir que fueron diabólicos. Yo me recuerdo una vez cuando estaba yendo al seminario, de golpe tuve un miedo, yo puedo llamarlo un espíritu de miedo, de temor, que nunca tuve antes. Y yo me puse a pensar, ¿por qué me siento así? Y yo tenía un temor, un miedo que las cosas no iban a ir bien para mí. Y yo traté de razonar y decir, ¿de dónde vino esto? ¿Tengo por qué tener un temor? Y no había uno. Y yo no tenía otra manera de explicarle, debe ser que algo diabólico. Debe ser que el diablo me está tratando de parar de lo que estoy haciendo. Y entonces yo creo honestamente en ese mundo espiritual y yo sé que necesito caminar con Dios. Y yo necesito obedecerle a Él y Él me va a proteger de ataques diabólicos, como es lo que me pasó en mi vida. Nosotros necesitamos y queremos ayuda divina para eso. Y sabemos que el diablo no se viste de un traje rojo, no lo vamos a ver cuando viene. La Biblia dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nosotros sabemos que hay un montón de templos, hablamos recién de los macumbistas, ellos no están adorando a Dios, ¿no? Bueno, el mundo está lleno de gente en iglesias y templos que no están adorando a Dios, pero esa gente no lo creen que están adorando a Dios. ¿Cómo sabemos la verdad? Con este libro. Pero otra manera es, si yo obedezco a Dios, Él me va a proteger, porque hay cosas que yo no tengo lentes para poder ver espíritus. Yo confío que hay un mundo espiritual, pero yo por ahora, algún día lo voy a ver, pero por ahora no lo puedo. El día de mañana, cuando el Señor me lleva, yo lo voy a poder ver, pero ahora no lo veo. Yo tomo eso por fe. Y porque yo tengo que caminar en este mundo, en esta carne, sin ver esas cosas, yo tengo que tomar por fe las cosas que Dios me da y me dice, y decir, Dios, porque no sé y no puedo ni ver ese diablo que me está tratando de parar ni atacar, yo voy a confiarte porque hay cosas que yo ni entiendo que me están pasando, pero creo que me puedes proteger. Y lo que Dios está diciendo, tome ese paso sencillo, da el diezmo para edificarte de mismo, para edificar su pueblo, y entonces yo te voy a proteger del diablo. Como yo le dije, unas cosas que también indirectamente Dios le protegía a ellos, porque con dar el diezmo seguía la prédica, con dar el diezmo seguía la enseñanza, seguía el templo haciendo su ministerio. Y entonces algunas bendiciones nunca van a venir como eso sin rendirnos a Él. Cómo ver y estar protegido del diablo. Y el último es que Dios protegerá nuestro fruto. Dios promete que va a proteger los bienes a los que diezmaban en esos entonces. No importaba cuánto de duro los judíos en esos entonces
no podían superarse. Dice la Biblia ahí lo que les estaba pasando. Estaban trabajando duro, estaban trayendo la cosecha, estaban sembrando. ¿Y qué pasaba? No tenían resultados. ¿Y qué pasaba? Venían los ladrones y se los llevaban. ¿Por qué? Inclusive un verso dice que es como si tenían bolsillo con agujeros ahí. Y metían adentro y se caía todo para afuera. Dice, y Dios está diciendo, eso es exactamente lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque me estás ignorando. Yo le dije a ustedes varias historias de mis experiencias en guardar cosas de Dios que no debo y los resultados que tuve. Sabes que yo creo sinceramente, si alguien honra a Dios en su vida, y esto es lo que le estaba pasando al pueblo judío, ellos estaban guardando sus bienes de Dios. ¿Y qué pasaba? Todo lo malo económicamente le pasaba. Yo oí a algunos predicadores decir, bueno, ellos no le daban a Dios lo que Dios merecía, Dios lo iba a llevar de otra manera. Por ladrones, por una mala cosecha, por cosas así. Pero lo que Dios dice, al contrario, es que si me obedecen a mí, no van a tener que preocuparse de eso. Yo voy a protegerte. Vas a tener los frutos de tus bienes, lo vas a recibir y lo vas a poder guardar. Y yo creo, como yo dije, no voy a decir más del diezmo hoy en día más que esto, yo creo que Dios puede hacer más con mi 90% que yo puedo hacer con mi 100%. ¿Se entiende? Entonces yo no dije eso para exigirnos, exigirle a ustedes, nosotros ya tomamos la ofrenda, pero yo creo que si yo tomo un paso de fe y le confío a Dios, yo voy a ser un buen administrador. Yo creo también, si los judíos en esos entonces se ponían a dividir su dinero, que sus ingresos, decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner esto para Dios, una persona automáticamente se pone un poco más responsable con sus bienes, porque no lo gasta todo al momento de recibirlo, se pone a pensar, ok, ¿qué tengo que hacer? Dios merece esto. Ok, yo tengo que pagar el UTE. Yo tengo que pagar el OCE. Yo necesito suficiente para comer. Y una persona el diezmo comienza todo eso. Una persona pensando y razonando, yo tengo que ser responsable con lo que tengo y Dios va a tener primer lugar. Y Dios promete que los que guardan el diezmo, lo prometió en el Antiguo Testamento, que los que guardaban eso tendrían tierras bellas y vivirían una vida tranquila y bendecida.